Hey, ¿qué tal estáis, chavales? Estamos en un nuevo vídeo de FIFA 19 y hoy os traigo el nuevo SBC que ha salido. Lo siento por haber tardado un pelín más, pero es que no lo avisan los hijos de puta. O sea, tengo activar las notificaciones de todos los sitios de Twitter y no me ha llegado nada a las 4. Son las 5 y porque me he metido a verlo, tío, porque si no, tampoco me hubiera dado cuenta. Así que bueno, aquí lo tenéis. Ya os digo de antemano que sale por unas 600.000 monedas, ponerlo a lo alto, pero por medio millón, más los sobres, por 400.000 monedas podéis hacerlo. Contando lo que os van a salir en los sobres. Y snipeando mucho. El primer jugador que nos piden a la plantilla Pierre-Emerick es Aubameyang. Nos piden un jugador de Gabón, un jugador del Arsenal. Solo está Aubameyang. Así que bueno, está bastante bien, la verdad. Y bueno, vale 350.000, lo que vale Aubameyang ahora mismo. ¿Va a subir un poco? Sí. Si lo tuviera, yo que vosotros os diría de venderlo incluso, no sé qué haría, la verdad. Por cierto, ayer no subí vídeo de recompensas porque las abrí en clase. Que me mata que lo hagan a las 9 de la mañana porque no puedo estar en clase sin abrirlas. Y me salió el Kun Agüero. Si queréis un vídeo de enseñando mi equipo y eso, dejadlo abajo. Y por cierto, dejad un muy buen like si os gustan los SBC, que si lo digo al final nadie me lo deja. Vamos a empezar con la plantilla de Africa Unite. No sé por qué no lo pone en español, pero bueno. Vale, 30.000 monedas y empezamos. Nos piden dos IF, Toko Ekambi, Gerard Moreno, Manu Trigueros, Vítolo, Joaquín, Ndidi, Grimaldo, Felipe, Hilton, que como veis ahí abajo a la izquierda, por si no lo sabéis, es el primero de los IF que piden. Hugo Mayo y Bono, que es el segundo IF que nos piden. Por cierto, ninguna plantilla necesita lealtad ni cambios de posición. Y cuando lo necesitan, lo digo. ¿Veis las posiciones en las que están los jugadores? Porque luego hay mucho tontito que dice: ay, mira, he puesto los centrales. Y dice: ay, no me da, hace falta lealtad. Y dice: di que da lealtad. ¿No ves? Si lo hago con jugadores conceptuales y arriba a la derecha sale la química, es porque no necesitan lealtad, porque los jugadores conceptuales, hasta donde yo sé, no la necesitan. ¿Lo veis aquí que no tienen lealtad? Pero bueno, dejadlo porque hay gente que, bueno. Seguimos con la plantilla de Gunners del Arsenal y empezamos con Edin Dzeko. ¿Qué nos piden de jugadores IF? Un IF. Mkhitaryan, Pjanic, Milinkovic-Savic, Gundogan, Khedira, Bernardo Silva, Sócrates, Bonucci, Romagnoli, que es el IF que hemos puesto, que por cierto lo tengo en rojito que me salió. Eli Belotti, hicimos solo 3, por eso no las traje. Esta semana pinta bien y espero traeros una mejor recompensa. Y en portería, Bernd Leno. Con esto tendríamos la plantilla. Esta vale unas 100.000 monedas. Nos dan un sobre de 35.000. Bueno, vamos a compensar poquito, pero bueno, yo no creo que lo haga, ¿eh? Es una que está bebiendo un poco de agua. Y pasamos a la última plantilla, que es jugadas rápidas. Aquí empezamos con Zaha arriba, Morata, Schmeichel, Seri, Fabián. El primer IF que nos piden, creo que nos piden dos: Callejón, Skriniar, Miranda, Raúl Albiol, De Brig y por último Ospina, el segundo IF. Lo tendríamos por 73.000 monedas. Ya tengo el ordenador, ya estoy configurando todo para empezar a hacer directo la semana que viene con sorteitos de monedas incluidos. Y por cierto, que se me olvidó decirlo al principio, soy un desastre. Felicitar a un suscriptor que me sigue, que se llama Sergio. Así que muchas felicidades, que ayer fue su cumpleaños y ayer como nuevo vídeo, pues bueno, te felicito aquí. Muchas felicidades, Sergio. Y al resto dejar un muy buen like. Si queréis que os salude en cualquier vídeo o algo, decidlo en los comentarios. Dejar un muy buen like si queréis estos SBCs. Suscribiros para no perderos ningún vídeo de SBCs ni de FIFA 19. Y empiezan los directos con sorteos de monedas la semana que viene. Adiós.